No, en un programa anterior, hace un tiempillo, hablamos de aquella situación. Hablamos en serio y en broma, ¿verdad? Sobre aquella situación que se había dado, que se había ido acá por el recto y que habían sacado un video de eso. Y hasta establecimos que ese video pues no era tal vez muy ofensivo, más allá de la vista, sino era como una advertencia a quienes quisieran hacer algo lo mismo, repetir esa hazaña, más bien era como una advertencia del peligro que eso significaba, porque hasta hubo una reacción por la divulgación de ese video en ese tono y hasta quisieron demandar a la caja o a los galenos o a quien hubiera sacado ese video del quirófano, pero en el fondo a mí me parecía ya en serio que eso era más bien como poner en evidencia los peligros que tiene Aleccionador. de la introducción de ciertas cosas, digamos, por orificios no naturales para eso, ¿verdad? Pero recientemente... Hay orificios naturales para eso. Pero Uno no, ahí, la boca. Exactamente. La yuca estará por la boca. Bueno, después está cocinada. No, ¿Ya viste el video del chinito que se come un gran elote así, con los, sí. en 15 segundos? Sí, lo vi. No fueron 15, 18 segundos. Ah, bueno, ahora el récord mundial no sé de quién es. Pero el efecto... Pero eso tuvo, esa noticia, obviamente tuvo otro efecto, que fue un efecto económico que yo no me imaginaba, pero que recientemente el periódico La Extra la puso como resultado de una investigación que han hecho entre verduleros y en lugares donde venden yucas. Y es que con motivo de esa noticia y el video, la gente ha dejado de consumir la yuca. Y graciosamente dicen por qué, ¿verdad? Entonces dicen, las personas se abstendían de comprar la yuca supuestamente por vergüenza. Esa es una razón, ¿verdad? Esto ha obligado a que el kilo de yuca comenzara a bajar. Y si no lo compran, empieza a bajar, claro, para ver si se vende más. Claro. Después, algunos han visto, dicen los que venden la yuca, cómo la gente mete debajo de otros productos al final la yuca cuando se la lleva, o si no, no se la llevan del todo. Y algunos expendedores de yuca señalan que los estantes de las yucas se quedan prácticamente sin vender. Y dos vendedoras de yuca lo dicen gráficamente, la venta está bajilla y es supuestamente por la noticia, dice una, y la otra dice, en plaza se está vendiendo bien, pero a la gente le da todavía un poquito de vergüenza comprar yuca. Entonces a mí me hizo mucha gracia eso, porque yo decía, bueno, esto no imaginaba en el momento en que nosotros hicimos esos comentarios que podía haber un efecto de esa naturaleza en la producción de la yuca, o en la compra o en la venta de la yuca, ¿verdad? Sí, pero la recomendación que se podría dar es que inventen, que tengan iniciativa. Por ejemplo, alguien podría empezar a vender mandioca en trozos, en bolsitas plásticas. Sería una manera, mandioca en trozos. Trocitos de mandioca, como se vendía trocitos de caña antes, ¿verdad? Que se parecen mucho. Bueno, ahora venden yuca hasta en bolsillas, ¿verdad? Ya. Ese cuento que es en México sobre Yucatán, que dicen que el español estaba sacando una yuca fuertísima y lo mataron los indios. Y estaba diciendo Yucatán, y en eso lo mataron. Entonces creyeron que era Yucatán pegada. Yucatán. Eso lo dicen en México, que son unos jetones. No, eso es... Lo que habría que decirle a la Extra es que tenga cuidado con la información que da, que no afecte la economía nacional en productos. Tal vez una ventaja colateral de esto es que ya el pueblo no le acepta más yucas a los políticos, ¿no? No les acepta más yucas a los políticos. Y en el buen sentido de la palabra está bien no aceptar esa yuca. Exacto, esas yucas sí hay que rechazarlas. Sí, claro, que esa sí no es comestible. Y esas yo creo que se pueden identificar muy fácilmente en los discursos de esos que publican muchos políticos, ¿no? A propósito del discurso final del presidente Solís, el 2 de mayo, en la página 30 del discurso prácticamente se despide 3 veces. ¿Ah?
Se despide. del gobierno y usa la frase algo así como que está en el cenit de su gobierno, es decir, llegó al punto alto, más alto, Que ahora va, o sea que va para abajo. ¿Qué quiso decir don Luis Guillermo con eso realmente? Es decir, estará de veras ya entendiendo que no puede dar más de lo que ha dado hasta No, ahora pero y que se además acabó su gobierno. es una metáfora inteligente pero desafortunada. Porque, claro, él pensaba en lo que cualquiera pensaría cuando habla del curso del sol. El sol sale por el este, ¿verdad? Por el Todavía. Sí, Y entonces de pronto se cambiar. tuerce un poquito. sube y llega al cenit, ¿verdad? O al Sí, cenit, o a la cenit. ceniza. Llega a lo más alto y luego Al empieza a ocaso. descender en la mitad del día. Bueno, en ese sentido es una buena metáfora. Pero en política hay que tener mucho cuidado cuando se usan metáforas, ¿verdad? Porque pueden ser interpretadas como estás haciendo ahora, ¿verdad? Yo la interpreté de esa manera, yo no de otra forma. Lástima que A mí me parece que el que cenit el- político se mide cuando se termina el gobierno. pues sí. Digo, lástima Ahí donde que- llega exactamente a decir Sí, el qué logramos, qué no logramos. El tránsito de un gobernante en un país que tiene periodos cuatrienales presidenciales está bien. Sí, ahí sí, Sí, claro. empieza un 8 de mayo y termina un 8 de mayo. Se levanta un 8 de mayo, se acuesta un 8 de mayo, pero hay un 8 de mayo que está en el medio. Y como es mayo, aparecen los abejones. Aparece José María Ah, sí. Figueres ya Pero no sale. ofreciéndole una salida al gobierno, Pero diciendo los que hay que abejones no ayudar, que salen no sé del cuánto. closet, Entonces, ¿Cómo? Los abejones no salen del closet. no, algunos salen de la solo las boñiga. cucarachitas. No, algunos salen de las boñigas. Sí, claro. Y son abejones preciosos. Muy bonitos. lindos. De todos No, pero verdes, unicornios. azul, sí, sí. Yo el otro día me cuernos. quejaba de que había visto solo dos. No, ya me he encontrado con No, algunos, andan con algunos por- conocidos. Sí, sí, andan montones ya. Que el año pasado no hubo. Eso es lo raro. En mayo del año pasado no hubo ni el chaparrón ni abejones. De verdad. Sí. ¿Y de dónde y de quiénes descienden estos de ahora? No sé Sí, de quiénes descienden. Digo yo que lástima que estamos grabando porque cuando dijiste una metáfora me acordé de un chiste muy bueno de un campesino. Ah, sí. Y, ¿verdad? Vos lo sabés. Y no se puede contar porque... No deberíamos dejar enchilados a nuestros oyentes evidentes. Bueno, Es que Bueno, lo voy a contar a medias. no, pero si lo contás a medias es peor. ¿por qué? Porque si a la gente se le ocurre un final diferente, No, es que no hay forma. Es un campesino que hizo una denuncia de que un pachuco ahí violó a su hijita, ¿verdad? Y entonces, ante el juez diciendo improperios, este hijo de puta, ¿qué hizo esto? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo? Y el juez, muy preocupado, le dice, vea, por favor, use metáforas, no hable así. Bueno, que esta es la metáfora toda. Ese es el cuento de la metáfora. espero no perjudicar a la economía nacional diciendo que en la próxima vez use una palabra más Menos metafórica. así como yucáfora. Ay, carajo. Qué horror. A propósito, Cada fuera debe ser lo que está proponiendo José María al gobierno, porque ¿qué puede ofrecer José María que no es ni candidato oficial, precandidato? Que hay que Bueno. ayudar al gobierno y todos estamos de acuerdo. Sí, claro. Pero si el gobierno se deja ayudar. Yo además, no sé. hay ayudas que no ayudan, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia. Estamos de acuerdo. Yo siento, no sé ustedes, que no ha pegado con los cargos de ministros, es decir, con el gabinete. No le ha funcionado, con una o dos excepciones interesantes. Pero El de economía, por ejemplo, un muchacho muy serio, está trabajando bien, pero los demás han fallado lamentablemente, ¿verdad? Y dicen que lamentable es la madre, pero bueno. Claro, y las circunstancias. ¿O no? ¿no? No sé, no. ¿Vos qué consideras que son errores personales o que hay una deficiencia en el gabinete? No, yo pienso que es una deficiencia del presidente, de visión de conducción de gobierno, porque cuando él integra su primer gabinete, primero lo integró a tractos.
Sí, sí. Y cometió un error, me pareció a mí, de forma, que fue nombrar viceministros antes que ministros y presidentes ejecutivos antes que ministros a veces. Y en ese sentido uno entendería que va primero el ministro, después el viceministro, Sí, los claro. presidentes Sí, claro, ejecutivos, porque tiene para ir que- creando una pirámide organizacional de jerarquía. Aquí fue al revés, la jerarquía la invirtió y eso le ha dado los Para mí resultados que ha tenido. otro error garrafal fue, ya siendo presidente en ejercicio, aquel primer discurso donde habló horrores de la administración anterior y lo que iba a corregir. ¿El de los y 100 lo que iba a días? hacer. Sí, y resulta que Más de 36 cargos hizo contra el sector empresarial, Sí, contra sí. los empleados, contra el sector sindical, contra los ciudadanos en se general. habían robado los vehículos. Y nada de eso se pudo concretar Claro que no. en la Ese fue fiscalía el ni problema. nada. Entonces, me pareció que eso fue equivocado. Y en los informes posteriores del 1 de mayo del año pasado y no le da continuidad a esas denuncias. Sí, sí. Bueno, pero eso es un asunto. En Sí. fin. Él Eso fue es- prácticamente el que autorizó al ministro de Hacienda y de Trabajo a hacer la barbaridad aquella de que hicieron con las pensiones a troche y moche sin haber analizado cuáles eran verdaderamente las pensiones exorbitantes y para entrarle con mucho cuidado al asunto. No, pasaron un machete y claro, por supuesto que la sala Tuvieron que echar atrás. tuvieron que... Sí, pero, Bueno, pero se además- robaron un capítulo, porque no devolvieron lo que se ven. Bueno, pero ahora eso, Tendrán que devolverlo, me parece. eso a mí. depende de una ¿Cuándo? decisión hace más de un judicial. año, va a ser 2 años ya. Lo que me parece que este es un país, ¿cómo lo podríamos llamar? De derechos- mentirijillas, No, como de, decía don Manuel. de derechos adquiridos. Aquí los derechos Sí, adquiridos no sí. se pueden tocar. Sí, claro. Se pueden hacer modificaciones al futuro, Ajá. hacia el futuro, a personas que entran al sistema. Ahí sí les pueden empezar a establecer limitaciones y todo eso, pero no sobre las personas que ya tienen ciertos derechos, ¿verdad? Más allá de si lo que pueden establecer es un límite en las posibilidades futuras del crecimiento de esos derechos, pero no en el derecho que hasta ese momento han tenido. Pero sí se podía con la idea aquella de Sí, no, hay una posibilidad impositiva que Sí, siempre sí. está Bueno, abierta, los pero- impuestos siempre. Pero, Claro, pero sí, lo claro. que pasa es que me parece a mí que han estado golpeando las ramas sin darle a la fruta. Si hubiera entrado directamente a ese tema con una buena explicación y nadie puede oponerse si se hace razonablemente. Eso es lo fregado, ¿no? Y Bueno, eso es como cuando vos decís darle a la rama sin darle a la fruta. Es igual que cuando uno mueve la rama para bajar una fruta y cae otra. que uno no es la que desea exactamente. que mueve, Bueno, eso mueve pasa la con los rama, empleados, a mueve la veces. rama de mango y cae una pera. Oíme, eso pasa con los empleados a veces. Cuando yo asumí la Secretaría General de la ODECA, yo sabía, tenía una lista que era exorbitante, que yo había calculado 60. ¿verdad? Y reunía a los jefes de personal, los jefes de los departamentos, y muchos se dieron por aludidos y fueron renunciando. Digo yo, ya, ¿para qué llegué? ¿Para qué dije nada? Porque yo tenía Renunciaron los mucha buenos. gente buena, sí, se sintió aludida y renunciaron, y tuve que tratar de recuperarlos y hablarles, y fue una idiotez como la de el señor Monsieur le Président de la République. Gobernar es difícil, por eso es que yo no lo hago. Y hablando de las armas de Nicaragua, A las armas de Nicaragua. Es un... ¿para eso- qué eso quiere es- armarse Ortega? ¿Qué? ¿Contra Está muy nosotros? desarmado. No, tal vez no sea contra nosotros, obviamente. No, pues claro que no. Pelear contra nosotros es como golpear un bebé. Él dice que en es términos, para, en términos militares. él dice no que tiene es para sentido. defender el canal. ¿Qué van a hacer? Yo no creo que lo hagan, para Pero- empezar. Ni Tengo mis dudas. siquiera le están dando continuidad todavía al canal. Sí. Además de que lo rebajaron en $20,000 millones Ahora, los costos, con eran lo cual lo hace 50. más difícil. Y tienen las dificultades del dragado del lago, de la profundidad del lago. Esa es una las dificultades barbaridad. de la introducción del agua salada al lago. Tienen un montón de problemas Expertos ecológicos en expertos eso. en ese campo
aseguran que el dragado del lago de Nicaragua es una barbaridad porque va a ocasionar unos problemas tan serios. Va a desaparecer el río San Juan, van a tener que pavimentarlo y hacer una carretera. Nos va a resolver el problema del límite, ya Pues no se va a sí. volver a mover. Pues sí. Ay, pero sí, es... Además, güey, en fin, La y hay única una posibilidad que oposición. podría haber de las armas es, ni siquiera yo lo vería en el escenario centroamericano contra Honduras o El Salvador, que son sus otros límites, sino con la disputa que tienen con Colombia. pero no son anfibios. Sí, sí. Bueno, están Tiene comprando unas razón. lanchas, ahí muy veloces. Artilladas. Bueno, eso es Con otra- misiles, Sí. unas lanchas antimisiles, pero digamos, yo pienso, conociendo algo del ejército de Colombia, y que tampoco Nicaragua, por más armamento ruso No, que no, compre, no, no qué tiene va. capacidad militar No, para no, enfrentar qué va. al ejército de Colombia, que es el más grande de toda la zona norte Así de es, Sudamérica. definitivamente. ¿Verdad? Donde hay 8 bases militares norteamericanas, donde practican la guerra todos los días desde hace 40 o Sí, 50 años. así es. sin ganarlo. Es un pero bueno. ejército... No, pero la practican, entrenado, porque ahí claro. tienen guerra con las No, guerrillas. no, sí, estoy bromeando. Sí, Pero sí. es que el ejército de Nicaragua tiene años y años de comprar armas que son para juguete del ejército, solo para gastar balas y practicar y volver a renovar el armamento y estar en ese negocio. Y de la lo compra y peor venta. es que cuando tenés una relación y hablas con nicaragüenses, te das cuenta de los problemas que está viviendo Nicaragua en este Es momento. un país pobre. Pobrísimo y no hay trabajo y entonces todo, por eso la migración es tan Sí, masiva. lo que Ahora, Pero sí- no solo para acá, para Honduras también. En están esto de las migrando. armas hay que anotar que hay una cuestión simbólica, psicológica, que no tiene sentido. Es decir, para los costarricenses es absurdo, pero no sé, hay que vivir un tiempo en alguno de esos países para darse cuenta de que... Yo recuerdo el caso de un guatemalteco que trabajaba en la Universidad de Costa Rica y era profesor. Y resulta que era un crítico feroz del régimen guatemalteco y bueno, simpatizábamos con él por esa actitud y a veces almorzábamos, no juntos, pero un poco revueltos ahí frente a donde está la Facultad de Letras. Y resulta que un día se va para Guatemala y ya se fue. Regresó, como dicen. Entonces, a mí se me ocurrió escribir un artículo de esos, poco vitriólico, con respecto al ejército, a las Fuerzas Armadas de Guatemala, que yo creo que se merecen todos los epítetos que se puedan encontrar, ¿verdad? En Sí, griego claro. y en latín. Entonces resulta que este fulano me dio públicamente en un periódico guatemalteco una respuesta atroz, ¿verdad? Sí, ¿qué le pasa a este, verdad? Entonces, por supuesto, mi respuesta que di, bueno, no entiendo cómo este fulano que se pasaba ametrallando en Costa Rica al ejército a las Fuerzas Armadas guatemaltecas, ahora las defiende. Y ahí terminó la cosa para mí, pero después me llamó, me llamó el dueño de Macondo, Sí, sí. ¿cómo se llama? Polimeni. Sí. Dante. Polimeni. Y me dice, Fernando, tenés que ver la torta que te has jalado. Digo, ¿pero qué pasó? Y resulta que una organización de extrema derecha lo había incluido este fulano en una lista de los que había que aniquilar por haber pronunciado contra el ejército. Y ahora estaba exhibido. Claro, claro, yo después me puse a pensar, sí, él estaba ubicándose de nuevo allá, buscando el solcito. Y se fregó por baboso, porque a qué le importaba que Costa Rica siguiéramos despotricando contra el ejército, las Fuerzas Armadas de Guatemala. El caso es que la mentalidad tica que desarrollamos los ticos en eso es particular, sí, no se puede negar. Y entonces, claro, para más de un nicaragüense que se lo está llevando el diablo, cuando ve un tanque, si ve un tanque de esos desfilando, o 2 tanques de esos desfilando con las banderitas y todo, saluda y grita, y como cuando uno pega gritos porque ahí va a caer Nava hacia un carro. Óyeme, No, lo contradictorio de eso es como, digamos que ese armamentismo no está tampoco en función, para decirlo así gráficamente,
de la defensa de un proceso revolucionario que esté amenazado. ¿no? Porque en los 80, 79, cuando triunfa el Frente Sandinista, impone, digamos, su conducción transformadora en Nicaragua después de la caída de los Somoza, uno podía entender que la idea de votarlos obligaba a tener un armamento, claro. y además porque había gente en contra bien armada, no era cuento. Pero también cuando se entrega el gobierno en el año 89-90, ya era un proceso diferente. Y pasaron 20 y pico de años sin que estuvieran los sandinistas en el poder y una estructura en que no se ha habido ninguna amenaza militar de nada. Y la llegada de Ortega nuevamente al gobierno no significó tampoco un cambio revolucionario, entre comillas, diferente. Revolucionario, está bien. Y en El Salvador, que llega el Frente Sandinista al gobierno, el Frente Farabundo Martí al gobierno, que era un frente de izquierda, y un guerrillero hoy gobernante, tampoco ha significado, digamos, un proceso que alarme o asuste a vecinos ni extravecinos de Centroamérica. Entonces tampoco justificaría en ese sentido un complemento militar de esa naturaleza. Hay que aterrizar, sí. Es que,